Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Luz. Eh, en la clase del jueves que les puse en la plataforma sincrónica, eh, ahí hago problemas de gas ideal y empiezo con el capítulo de primera ley de la termodinámica. Entonces, yo voy ahora a retomar el tema, lo último que vi en ese capítulo, que fue precisamente la primera ley de la termodinámica, es decir, para comenzar a ver este material, voy a volverlo a retomar y entonces terminamos de ver la teoría del capítulo, que es lo de los mecanismos de transferencia del calor. Entonces, voy a empezar por primera ley de la termodinámica. Si hay alguna, bueno, tengo algunas apelaciones que todavía no he revisado, de las últimas que me mandaron, creo que por ahí del jueves, entonces las tengo ahí anotadas, en cuanto pueda les respondo. Eh, bueno, la primera ley de la termodinámica es una, digamos, una versión más general de la ley de conservación de la energía. Solamente que ahora aquí hay transferencias de energía eh, por trabajo o por calor. Resulta que el calor es energía en proceso de tránsito, o sea, energía que está pasando de un lugar a otro. Y el trabajo también es energía en proceso de tránsito. Entonces no podemos imaginar al calor como que si fuera una cantidad almacenada, como que si yo tuviera una cantidad ahí guardada, ¿verdad? Que es lo que la intuición le dice a uno, ¿verdad? Cuando por ejemplo, calienta algo, ¿verdad? Y realmente no es así, es decir, el calor es energía en proceso de tránsito, o sea, energía que se transfiere de un sitio a otro. Y el trabajo también. ¿Verdad? Cuando en física 1 nos pusieron el problema de un bloque que baja por un plano inclinado, ¿verdad? Y que el plano está rugoso, que tiene fricción, nos pedían que calculáramos el trabajo hecho por la fricción, ¿verdad? Resulta que ese trabajo es energía que el sistema pierde. Cuando el bloque se desliza, es energía que se transfiere al entorno, o sea, al medio que rodea al sistema, ¿verdad? Y entonces por eso el trabajo también es energía en proceso de tránsito. Entonces, la primera ley de la termodinámica lo que dice es que el cambio de la energía interna es igual a la suma de Q, que es calor, más W, que es trabajo. Esta EINT, eso se llama energía interna. La energía interna está asociada con la configuración eh, microscópica de un sistema. Un gas está compuesto de moléculas. Entonces nos interesa una configuración particular en la que se encuentre ese gas, que va a estar en un contenedor, eh, en, en un volumen dado, ¿verdad? A una presión dada y con una temperatura. Entonces, vean que esas variables macroscópicas determinan el estado del gas y a su vez la configuración de ese sistema. Entonces, esa energía interna está asociada con la configuración microscópica del sistema, que en este caso el sistema es un gas y está compuesto por moléculas. ¿Ok? Entonces, vean que la primera ley lo que dice es que el cambio de la energía interna es igual a Q más W. ¿Ok? Y ese cambio también se puede escribir como la energía interna final menos la energía interna inicial. Y eso a su vez es igual a Q
más W. Estoy utilizando la notación del Serway. El Serway utiliza, por ser el libro de texto, ¿verdad? Utiliza para referirse a energía interna esto, EINT. Pero si quizás estudian de algún otro libro, no sé, puede ser el Jung y Friedman, pues la energía interna ahí la utilizan con la letra U. U igual, la U corresponde a la energía interna del Serway. ¿Ok? Entonces, pues las unidades de calor son joules, las unidades de trabajo son joules, y por lo tanto las unidades de energía interna también son joules. Resulta que la energía interna es una función de estado, porque solamente depende del estado inicial y final del sistema, y no de la trayectoria para llevarlo de ese estado inicial al estado final. Entonces, por eso aquí hago énfasis en estos subíndices, final e inicial, porque únicamente depende del punto inicial y el punto final. Bueno, esta es la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el calor? El calor lo vamos a calcular de dos formas, que lo explico más ampliamente en el video del jueves. Una forma es debido a un cambio de temperatura, que sería M por C por delta T, donde esa M corresponde a la masa de sustancia que experimenta el cambio. Entonces, cuando yo hablo de una sustancia, tengan cuidado de que me refiero, puede ser un líquido, puede ser un gas o puede ser un sólido. Pues el libro utiliza esa notación y se refiere a una sustancia. Pero entonces no pensemos en que se trata solamente de un líquido, ¿verdad? Bien, esta M es la masa de esa sustancia que experimenta el cambio de temperatura y esa C minúscula se llama un calor específico. El calor específico es característico de cada material. Entonces, por ejemplo, ahí en el libro le dan una tablita de diferentes calores específicos, ¿verdad? Ya todos han sido calculados. Calores específicos de líquidos, calores específicos de gases y también de sólidos. ¿Ok? Si yo despejo de aquí la C, resulta que esa C es Q entre M por delta T. Despejando la C de ahí, ¿verdad? Paso el M y el delta T a dividir. Y entonces las unidades del calor específico son joules entre kilogramo grados Celsius. O también joules entre kilogramo por Kelvin. Porque recuerden que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Entonces podría aparecer también así. ¿Ok? Entonces, si este delta T es una disminución, o sea, negativo, pues decimos que el calor lo cede el sistema. ¿Ok? Y si ese delta T es positivo, pues decimos que el calor es absorbido por el sistema, en cuyo caso sería positivo. ¿Está bien? Entonces vean que aquí hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. Un ejemplo, si usted tiene un vaso con agua o un fresco, ¿verdad? Y necesita enfriarlo, pues agregamos hielo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a observar es que si el fresco estaba caliente, que dice uno, ¿verdad? Temperatura ambiente, cuando uno le echa el hielo, va a notar que el hielo comienza a fundirse, ¿cierto? Y al mismo tiempo notamos que la sensación térmica del vaso nos dice que se está enfriando. Y entonces, cuando ya lo probamos, ya está frío. Entonces ahí hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. ¿Quién está cediendo calor ahí? El hielo, para que el agua se enfríe. Entonces ahí el hielo cede y el agua lo absorbe. ¿De acuerdo? Entonces ese sería un caso en donde hay transferencia debido a un cambio de temperatura. El otro caso es que el calor se puede calcular debido a un cambio de fase. Y ahora es M por L. ¿Verdad?
Nuevamente la M ahora es la masa que experimenta el cambio de fase. Recuerden que un cambio de fase es un cambio físico. No se altera la naturaleza química de la sustancia. ¿De acuerdo? Entonces un ejemplo de un cambio de fase es que yo tengo, por ejemplo, hielo sólido y se funde y se convierte en hielo líquido, en estado líquido, y se vaporiza y se convierte en agua, en vapor de agua, en estado gaseoso. Ok, entonces vean que tengo hielo primero, se funde, luego tengo agua líquida, esa agua se vaporiza y se convierte en vapor de agua, pero sigue siendo químicamente agua, sigue siendo H2O. Entonces un cambio de fase es un cambio físico, ¿verdad? Es decir, no se altera la naturaleza química de la sustancia. Entonces, cuando ocurre un cambio de fase, se libera calor, o sea, el sistema cede calor o también lo absorbe. El caso del hielo, ¿verdad? Que se funde, el ejemplo que les daba, pues entonces se libera calor. Es calor cedido por el hielo, ¿verdad? Conforme se funde. Igual, si el agua se convierte en vapor de agua, también se libera calor al ambiente. Entonces vean que aquí hay que tener cuidado con eh, el orden del cambio de fase, ¿verdad? Esta L que vemos aquí en el video yo les explico que se llama el calor latente, ¿verdad? El calor latente, al igual que el calor específico, esta C que está aquí, es una cantidad, es una constante o es una cantidad característica del material, ¿ok? O sea, cada sustancia tiene su calor latente. Y han sido calculados básicamente dos calores latentes, que son el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Entonces a uno le llaman LFUS, el de fusión, y el otro es el L de vaporización. Entonces en el libro le dan una tabla con los L's de vaporización y de fusión para diferentes sustancias. A nosotros, para efectos de preguntas en la plataforma, el que más se usa es los L del agua. Entonces, en esa tabla, por ejemplo, si vamos a la tabla, el L del agua es 33 por 10 a la 5. 3.33 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Joules entre Kelvin. Y el de vaporización es 2.26 por 10 a la 6. 2.26 por 10 a la 6 Joule entre Kelvin. Ok, y esos valores son constantes. O sea, siempre para el agua va a tener estos valores que vemos ahí. ¿Okay? Y así para diferentes sustancias, ¿verdad? Ya los calores latentes han sido ya calculados, ¿verdad? Y se les llama así latentes porque precisamente al no haber un cambio químico, simplemente es un cambio de naturaleza física, pues entonces cuando hablan de calor latente se refiere al calor que está, digamos, escondido o que aún ha sido cedido, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos dos formas de calcular calor, ¿verdad? Debido a un cambio de temperatura y debido a un cambio de fase, ¿verdad? En el cambio de fase, una característica es que la temperatura se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hielo sólido, que lo saco de la nevera a menos 5 grados Celsius y luego está a 0 grados Celsius, en 0 grados Celsius se empieza a fundir, o sea, se empieza a derretir hasta que se convierte en agua líquida. Y luego esa agua líquida se vaporiza y se convierte en vapor de agua a 100 grados Celsius. Quiere decir que en los cambios de fase, una característica es que la temperatura durante el cambio de fase se mantiene constante. ¿Okay? Bien, esto es así como lo más importante de la parte de cómo calcular calor, eh, pero en el video en la clase, perdón, del jueves, es decir, lo veo más detalle. Entonces es bueno que vean ese video, ¿verdad? Ok, esto es calor de esta ecuación. Ahora, ¿cómo calculo trabajo?
Bueno, para calcular trabajo, utilizamos la siguiente ecuación. El trabajo es igual al negativo de la integral de V inicial a V final de P de V de V. Esa es la ecuación o la fórmula que vamos a utilizar para calcular trabajo. Un negativo aquí adelante y vamos a hacer una integral o a calcular una integral de una función de presión que depende del volumen. Esto es presión y esto es volumen. Entonces se necesita la forma de la función, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, P igual 5V cuadrado. O también podría ser P igual 3 sobre V. O puede ser una función lineal, P igual a 5V más 3. Vean que esto es una cuadrática, esto es una función, ¿cómo se llama esto? Una hipérbola, y esto es una función lineal. ¿Ok? Entonces, resulta que el trabajo, yo me puedo ayudar para calcularlo usando lo que se llama en el libro un diagrama de presión-volumen. Diagrama de presión-volumen es un gráfico, una gráfica, ¿verdad? Y de X, pero entonces Y va a ser la presión y X va a ser el volumen. Y a eso se les llaman diagramas PV. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el diagrama PV de 5V cuadrado. Pues entonces yo sé que es una parábola. Entonces solo me interesa la parte positiva. Entonces es una parábola que va así. ¿Está bien? Sabemos que viene desde aquí, ¿verdad? Pero solo me interesa esta parte positiva por un asunto de que pues el volumen, no puedo tener volúmenes negativos, ¿verdad? Entonces, pues resulta que esa parábola puede comenzar en un volumen inicial y puede terminar en un volumen final. Y a esa parábola se le llama diagrama PV porque se le pone un sentido, una flechita a la trayectoria. Y esa trayectoria también es la función P de V, ¿verdad? Entonces, un diagrama PV es un diagrama de presión versus volumen. La presión puede estar en pascales o puede estar en atmósferas, ¿ok? Y el volumen puede estar en litros o puede estar en metros cúbicos, ¿ok? Y el área que está bajo la curva de esa parábola, esa área es el trabajo. ¿Y qué nos dice la flechita? ¿Qué es lo que nos dice la flechita? Que el gas se expandió. ¿Cómo yo sé que se expandió? Porque comenzó en un volumen VI y el sentido de la flecha nos dice que llegó a un volumen VF. Y sabemos en que a lo largo del eje X, conforme me muevo hacia la derecha, estos valores van a ser cada vez mayores, ¿verdad? Entonces el problema lo que le está diciendo es que yo tenía un cilindro con un pistón móvil y el gas se expande. Se expandió y entonces, ¿qué pasa? Que ahora el pistón subió al expandirse el gas. Desde un volumen inicial hasta un nuevo volumen final. ¿Ok? Entonces siempre en este capítulo y en el que sigue, cuando hablan de gases ideales, se refieren al problema del gas que está contenido en un cilindro. Y entonces ese cilindro está, digamos que, tapado con un pistón móvil, en donde la fricción es muy baja. ¿De acuerdo? De manera de que si, por ejemplo, uno calienta el gas, sabemos que el gas se dilata, se expande y lo que hace es que levanta el pistón. ¿Ok? Pero igualmente puede haber una fuerza externa que se aplique desde fuera sobre el pistón, ¿verdad? Y haga que el pistón más bien descienda. Entonces ahí es el trabajo hecho por el entorno sobre el sistema. Entonces en termodinámica
En termodinámica, el sistema es cualquier cosa que está encerrada por una frontera. Por ejemplo, así. Ese es el sistema. Tiene forma de papa. Y la frontera la puedo hacer punteada. Esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Okay? Y lo que rodea el sistema o lo que está fuera del sistema, por decirlo de alguna manera, el vecindario, a eso se le llama de varias formas. Se le dice los alrededores, el entorno, ¿verdad? Es todo lo que rodea al sistema, pero no pertenece al sistema porque está separado por una frontera, que es una frontera que puede ser real o imaginaria. Entonces, en el caso de un gas que está contenido en un cilindro, la frontera es real, son las paredes del cilindro. ¿De acuerdo? Y no es una frontera, digamos, rígida. Vean que el gas cuando se expande, ¿qué hace? Levanta el pistón. Entonces cambia el volumen del gas, el volumen que ocupa el gas. ¿Okay? Entonces, vean que aquí, cuando yo hablo de un problema de estos, de un diagrama PV, el sentido de la flecha es muy importante porque nos está diciendo qué está pasando en el cilindro, ¿verdad? Nos está diciendo que el gas se expande o que más bien el gas es comprimido. Entonces, en este caso que yo dibujé la flecha aquí, estoy diciendo que el gas se expande. Ven que la flecha va para arriba. Entonces, lo que está pasando es que muy probablemente se calentó el gas, ¿verdad? Se le aplicó calor por algún mecanismo externo, por ejemplo, un horno o un mechero Bunsen, se calienta el gas y entonces el cilindro, ¿cómo se dice? El gas se expande y el cilindro, el pistón comienza a subir, comienza a ascender. O bien puede ser que no se caliente, sino que se le aplique una fuerza desde fuera, un agente externo que haga que comprima el pistón y por lo tanto, o sea, que baje el pistón y que por lo tanto comprima el gas. Entonces vean que aquí hay que tener cuidado en distinguir el trabajo que hace el sistema sobre el entorno. En el caso, por ejemplo, cuando se calienta el gas, que él se expande. O el trabajo que hace el entorno sobre el sistema, que es el caso de un agente externo que empuja el pistón hacia abajo. Y entonces lo que hace es que más bien comprime el gas. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo lo vamos a estar usando mucho en esta parte de termodinámica para interpretar los diagramas PV. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama de 5V cuadrado. Si fuera el diagrama de 3 sobre V, pues tendría que ser algo así, como una caída, así. Este es el volumen inicial y este es el volumen final. Vean que aquí no nos metemos en los problemas de, ¿cómo se dice? Es decir, aquí no usamos integrales indefinidas, ¿verdad? Integrales impropias, porque para el problema como tal no nos sirve. Entonces necesitamos ponerle límites concretos, ¿verdad? Volumen final, volumen inicial, aunque sepamos que la función tenga un comportamiento, es decir, que realmente sea una integral impropia, ¿verdad? Pero siempre necesitamos a esta definición ponerle límites, ¿verdad? Límite inferior, volumen inicial, límite superior, volumen final. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene el menos que está ahí afuera? Porque esa es otra, ¿verdad? Algunos libros sí lo traen y otros no. Entonces, los estudiantes me preguntan, ¿y qué pasó con el menos? ¿Qué es que fue un error a la hora de imprimir el libro? ¿Qué fue? No. Pasa lo siguiente, jóvenes. Si uno utiliza la primera ley con un más así, cambio de energía interna igual a Q más W, si la utiliza con un más, como la presenté ahora, el trabajo se calcula con un menos. ¿De acuerdo? Pero algunos libros le presentan la ley con un menos entre el Q y el W. Cuando ustedes la vean así, es que ya está incluido el menos de aquí.
ya está incluido. Entonces, si le dijeran, en este caso, calcule el trabajo es sin el menos, P de V por dV. ¿Ok? Entonces, ¿cuál usar? Cualquiera de los dos le tiene que dar el mismo resultado numérico. Sin embargo, la interpretación va a cambiar. Entonces, las preguntas de la plataforma están diseñadas con el convenio del Serway, que es Q más W. Entonces, con el Serway, que es el libro de texto oficial, el trabajo hay que ponerle en negativo delante de la integral. ¿Ok? Entonces, con el convenio del Serway, trabajo negativo implica una expansión y trabajo positivo implica una compresión. Entonces, trabajo negativo, si le dan un trabajo negativo, es el trabajo que hizo el sistema sobre el entorno. O sea, el gas expandió y levantó el pistón. Y si le dan trabajo positivo, quiere decir que el entorno hizo trabajo sobre el sistema y el pistón desciende. Por lo tanto, los volúmenes van a ser, es decir, el delta V va a ser negativo y con el negativo que está aquí adelante le queda positivo. Ok, pero si usted usa el convenio Q menos W, la interpretación es al revés. Entonces, pues, tengan cuidado de no revolver convenios, ¿verdad? Para que no se le vaya a hacer un enredo en las preguntas de la plataforma, porque de una vez se los digo, cuando le dicen calcular trabajo, en muchas preguntas le ponen las dos opciones. O sea, en el ABCD se encuentra una opción que dice 7 joules, por ejemplo, pero hay otra que dice menos 7 joules. Y entonces lo dejan a usted en la, ¿cómo se dice? Lo dejan pensando, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Verdad? Y entonces nos acordamos de ese menos y se nos hace un enredo. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado a la hora de usar el signo. Ok, profe, entonces eh, usamos el delta interno como Q más W para efectos de este curso. Sí, porque yo entiendo que esas preguntas, ya habíamos tenido una reunión con el coordinador, yo entiendo que las preguntas que tienen que ver con el signo, ¿verdad? Con esto de primera ley, fueron adecuadas al libro de texto oficial, que es el Serwi 10ª edición. Ok. Profe, tengo una pregunta con respecto al gráfico. Sí. Eh, ¿Por qué el volumen empezó ahí? ¿Fue nada más una decisión arbitraria, que no empezara desde el cero, digamos, que lo cortaran ahí, Ah, no sí, sé, a la derecha? sí, es arbitrario. Podría empezar de cero, pero entonces ya eso depende de los datos del problema. Ok, sí, es que como en el libro lo modelan igual, como usted lo puso exactamente, entonces, o sea, cortado Sí, también. podría ser que venga así, Juan José, podría ser que venga desde cero, Ok, pero lo que pasa es que, vea lo que pasa también, se lo ponen así porque, digamos, en una muestra que uno tenga de un gas en un contenedor, por más comprimido que esté, el volumen no es cero. Es decir, el pistón no puede descender completamente hasta el piso del contenedor porque pues estaríamos diciendo que no hay gas y realmente sí hay gas colocado en el contenedor. Entonces, eso es un contenedor, imagínense un cilindro como esos de gas que usan en la casa, ¿verdad? Para cocinar y entonces hay una válvula que abastece el contenedor. Entonces uno abre la llave y deja que pase el gas y contabiliza cuánto pasa, ¿verdad? Cierra la llave y ya arranca con ese volumen inicial. Así que matemáticamente el volumen inicial puede ser cero, pero no tendría sentido físico, un problema. Perdón, no tendría sentido físico en la realidad de un experimento, porque usted no comienza con volumen cero, ya comienza con un volumen de gas. sí, clarísimo, ya entendí. Tiene que haber algo al principio, por eso no lo modelan desde el origen. Exacto, por eso, aunque se puede hacer la integral matemáticamente, pero desde el punto de vista experimental, pues no, porque usted empieza con un volumen, ¿verdad? Bien, entonces, pero es importante esa pregunta que usted hace, ¿verdad? Porque nos aclara algunos detalles, digamos, de la evidencia experimental, ¿verdad? De esto. El modelo de siempre, como les digo, de ahora en adelante es el cilindro con un pistón que baja y sube. O sea, está libre de fricción, está bien lubricado
o el material es tal que no hay fricción, ¿verdad? Porque si hay fricción, entonces se nos mete un problema y es que pues aparece una fuerza disipativa y no nos sirve aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que el pistón está libre de fricción. Ok, entonces esto es un diagrama PV, ¿verdad? El caso de la parábola, el caso de una hipérbola, ¿verdad? Esta sería 3 sobre V. Y este sería el caso este caso en lineal. Entonces le tendrían que dar un diagrama, algo así, como una función creciente que empiece en un volumen V inicial y termine en un volumen V final. Y la pendiente es el 5, que está ahí. Y el 3 es el corte con el eje de la presión. Entonces vean que para poder calcular el trabajo yo necesito conocer la P en función de V. Como cuando ustedes integraban que necesitaban conocer la función en términos de X para poder ver qué se le hace, ¿verdad? Hacer una sustitución o si se puede integrar directamente, ¿verdad? Pero aquí pasa lo mismo. Bueno, entonces, esa es la primera ley de la termodinámica. Entonces ya dijimos, se la puede encontrar con más o con menos, pero si está con más, que es el convenio del libro, hay que meterle un menos al integral. Y si está con menos, que creo que así está en el libro de Jung y Friedman, si está con menos aquí, entonces la integral hay que quitarle este menos de aquí a la hora de calcular el trabajo. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver las aplicaciones con más detenimiento. Yo el jueves, sí, en la clase de la mañana las dije un poquito rápido. Así que pues vamos a volver a ver las aplicaciones de la primera ley para tratar de ampliarlo un poco. Bueno, resulta que para usar la primera ley hay algunos procesos que ya han sido estudiados mucho y cada uno de ellos tiene su propio nombre. Entonces, por ejemplo, está el proceso cíclico. En un diagrama PV, un proceso cíclico, si es un gas, ¿verdad?, que se lleva a través de un proceso cíclico, pues resulta que el gas sale de un punto inicial y hace una trayectoria, ¿verdad? Y llega al punto final. Y resulta que ahora regresa al punto inicial por otra trayectoria. Es decir, las trayectorias no tienen que ser iguales. Pero sí, una va del estado inicial al estado final. La flechita nos lo dice, ¿verdad? Y otra trayectoria, la 2, digamos, y esta es la 1, la 2 va del estado final al estado inicial. Lo que sí vemos aquí enseguida es que dijimos que la energía interna es una función de estado, ¿verdad? O sea que solo depende del estado inicial y del estado final. Resulta que si el estado inicial es igual al estado final, quiere decir que la energía interna en el estado inicial tiene que ser igual a la energía interna en el estado final. ¿De acuerdo? O sea, la energía interna es una función de estado, así se llama. O esa es una de las formas de referirse a ella. Es una función de estado. ¿Y por qué le dicen así, de estado? Respuesta, porque solamente depende del estado inicial y del estado final. Si el gas vuelve al estado inicial en el que estaba, quiere decir que la energía interna es la misma. ¿De acuerdo? Y entonces, si la energía interna es la misma, el cambio de la energía interna en un proceso cíclico es igual a cero. Y eso siempre se va a cumplir. ¿Está bien? Eso es en un proceso cíclico. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Puedo calcular trabajo? Sí, podría calcular trabajo. Sería el trabajo neto, que es el área de la curva como tal. O sea, el área de la figura cerrada. Ya no habría que incluir esta área de aquí abajo, sino solamente lo que encierra
la trayectoria cerrada. Eso sería el trabajo neto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aplico la primera ley, 0 es igual a Q más W. Y por lo tanto Q, el calor, pero no cualquier calor, el calor total o el calor neto, el total o el del ciclo, tiene que ser igual a ¿quién? Al negativo del trabajo neto. ¿De acuerdo? Entonces, este delta E interno de un proceso cíclico implica que el calor total, o sea, de cada trayectoria, todos sumados, tienen que ser igual a ¿quién? Al trabajo neto. O sea que aquí el Q1 más el Q2 más bla, 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 es igual al negativo de ¿quién? Del W1 más el W2. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo. Y esto ya sabemos qué es, porque esto ya lo conocemos. ¿A qué podemos igualar esa suma de trabajos? ¿Quién me dice? Física 1, cuando les enseñaron trabajo y energía, hay un teorema que se llama el teorema del trabajo y la energía, trabajo neto. ¿Recuerdan? Esa suma de trabajos ahora aquí es también cambio de la energía cinética. Ok, el cambio de la energía cinética, ¿qué era? Medio de m, velocidad final cuadrado, menos un medio de m, velocidad inicial cuadrada. Pues también eso se puede usar aquí. ¿Cómo? ¿O qué aplicación podría, en cuál aplicación se podría ver esto? Bueno, más adelante vamos a ver máquinas térmicas. Entonces es posible que, por ejemplo, algún motor esté levantando una carga, ¿verdad? Qué sé yo, subiendo una carga de ladrillos de un piso a otro en una construcción, y entonces, conociendo el trabajo neto, yo puedo calcular la velocidad con la que ascienden los ladrillos o la velocidad con la que pasa esa carga de ladrillos o de bloques por una ventana, por ejemplo, o por un piso. Entonces, es un problema en donde estoy utilizando conceptos de calor y también de trabajo mecánico. Bueno, eso es entonces un proceso cíclico, ¿verdad? Vamos al siguiente proceso. Profe, ¿puede dejar un momento eso para anotar? Sí, copio. Entonces, en el proceso cíclico, el trabajo neto es el área neta, digamos, el área de la figura que se encierra, ¿verdad? Profe, Sí. eh, en términos de ecuaciones, esas figuras me imagino que no tienen pues, ninguna ecuación conocida. Eso es nada más como alguna, es como para entender la idea, porque no nos vamos a poner como a graficar una figura tan extraña, ¿no? O sí podría pasar. No, esa figura que yo hice fue así a lo que a mí se me ocurrió, pero realmente si le dan algo tiene que ser algo conocido. Por ejemplo, problemas en la plataforma, le pueden dar algo así, un triángulo. Y entonces le dicen que es así, una trayectoria cíclica, y le dan esto es V, esto es P, y le dan los volúmenes aquí, volumen inicial, volumen final, y aquí le dan las presiones. Le dan una presión aquí arriba, por ejemplo, y otra aquí abajo, presión 2, presión 1. Y entonces ahí, con esos datos, uno puede calcular las áreas, ¿verdad?
O sea, podría calcular el área del triángulo y ahí tendría el trabajo neto. O sea, le dan los datos para que uno, por ejemplo, utilice la fórmula del área. El área de un triángulo, ¿cuánto es? Medio de la base por la altura, ¿verdad? Entonces le dan los datos de manera de que uno pueda obtener el área del triángulo que está, perdón, de esa trayectoria, ¿verdad? Ok, ok. ¿Sí? O sea, le dan datos de manera de que usted pueda, con geometría, o sea, con geometría básica, ¿verdad? El área de un triángulo, el área de un cuadrado, calcular el trabajo neto. Sí, recuerden que el trabajo de física 1 es el área bajo la curva, ¿verdad? En una gráfica de fuerza a distancia, el área bajo la curva es el trabajo. Aquí pasa lo mismo. En un diagrama de presión contra volumen, el área bajo la curva es el trabajo. Bueno, entonces, vamos a pasar al otro proceso. Son 5 procesos. Como les digo, yo los expliqué el jueves en la clase de la mañana, pero sí ya al final, si notarán, estoy metiéndole el acelerador porque ya se me iba a terminar el tiempo. Entonces, de hecho, hoy en la mañana, con los muchachos de la mañana, lo volví a retomar, ¿verdad? Porque esto mismo lo volví a decir hoy en la mañana, tratando de volverlo a ampliar, y será entonces el jueves hacer problemas de esto, ¿verdad? Bueno, el otro proceso es el proceso isocórico, o también le dicen isovolumétrico. El proceso isocórico es el caso en donde el volumen es constante. Ok, entonces en un gráfico PV o diagrama PV, lo que nosotros vemos es una línea horizontal. Desde el estado inicial hasta el estado final. Y esa flecha puede ir para arriba o puede ir para abajo. Ok, puede ser un proceso en donde la presión aumente desde P1 hasta P2, manteniendo el volumen constante. Ok, entonces aquí, si la flecha va para arriba, es una compresión, ¿verdad? Quiere decir que se está aumentando la presión manteniendo el volumen constante. Eso se puede hacer, ¿verdad? O también se le pone para abajo diciendo que el volumen, perdón, la presión está disminuyendo, manteniendo el volumen constante. Entonces vean que en el caso de un proceso isocórico, no hay área bajo la curva, porque es una función vertical, ¿verdad? Una línea vertical. Entonces el trabajo en un proceso isocórico es cero, siempre. Y por lo tanto el cambio de la energía interna, que es igual a Q más W, sería igual a Q más cero. Por lo tanto, el cambio de la energía interna E interna final menos E interna inicial no es cero. ¿Es igual a quién? Es igual al calor. Entonces vean que un proceso isotérmico, perdón, isocórico, a volumen constante, el calor puede ser cedido o puede ser absorbido. O sea, en ese proceso el sistema puede ceder calor o puede absorberlo. Entonces, si es un gas metido en el cilindro, si lo cede, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el gas? Se enfría. Y si lo absorbe, ¿qué pasa? Se calienta. Entonces vean que si yo cedo calor en un proceso isovolumétrico o isocórico, quiere decir que la energía interna final es menor que la energía interna inicial. ¿Por qué? Porque esta cantidad me está dando negativo. Y la única forma de que esto me dé negativo es que esta cantidad sea menor que esta. Entonces hay preguntas en la plataforma que lo agarran por ahí. Le dicen, es un proceso isocórico en donde el sistema o el gas cede calor. Ya le está diciendo, se está enfriando. Y una vez que le dicen eso, es para que usted concluya enseguida que la energía interna final es menor que la energía interna inicial, para que eso le dé negativo, ¿cierto? Entonces le preguntan esos detalles en la plataforma. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, ese es el proceso isocórico. ¿Ok? También está el proceso
isobárico. Isobárico. El proceso isobárico, la presión es la que es constante, ya no el volumen, sino la presión. P es constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería en un diagrama PV? En un diagrama PV lo que se ve es una línea horizontal que puede ser, digamos, con la flechita para la derecha o para la izquierda, desde un volumen inicial a un volumen final. Y esta área sería el área bajo la curva, a una presión P0. ¿Ok? Entonces vean que en el caso de un proceso a presión constante, al ser constante la presión, ¿qué pasa? Yo la puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? Y no hace falta hacer la integral. Entonces siempre el trabajo de un proceso isobárico va a ser menos P por delta U o menos P por V final menos V inicial. ¿Ok? Y nuevamente, ¿verdad? Si es una, ¿cómo vamos a ver? Está aumentando el volumen, ¿verdad? Vean que si está aumentando el volumen, el gas está efectuando el trabajo sobre el entorno, ¿cierto? Porque el pistón está levantándose. Entonces, ¿qué pasa con el volumen final? Es mayor que el inicial. Por lo tanto, esta cantidad en el paréntesis es positiva. Y más por menos me da ¿qué? Menos. Eso quiere decir que cuando es trabajo que efectúa el sistema sobre el entorno, el trabajo efectivamente es negativo. ¿Ok? Si más bien es una compresión, es decir, la flecha iría para acá, esto así como está es una expansión. Pues en una expansión el trabajo es, dijimos, negativo. Entonces usted se imagina que el gas lo calentaron, ¿verdad? Con un mechero Bunsen y vemos donde el cilindro comienza a subir. Entonces el gas está haciendo el trabajo sobre el entorno. Pero puede tratarse de una compresión. ¿Y cómo yo sé que es una compresión? Porque el diagrama PV tiene la flecha para allá. No la tiene para la derecha, sino que la tiene para la izquierda. Entonces ya me está diciendo que es una compresión. Entonces, si es una compresión, el delta V, ¿cómo es? Es negativo. Y el menos por menos me da más. Quiere decir que en una compresión, el trabajo es hecho por el entorno sobre el sistema. Y es cuando vemos que el cilindro comienza a descender. O sea, hay un agente externo de fuera que le está aplicando una fuerza y hace que el pistón descienda. Y por tanto, comprime el gas. Entonces, esos detalles hay que saberlos aquí, porque hay preguntas conceptuales de esto, ¿verdad? Entonces, para que lean el material que está ahí en las secciones, ¿verdad? En las secciones del libro. Cuando el curso ha sido presencial, pues le ponen a uno una pregunta, un problema de desarrollo, y todo es calcular. Pero ahora que estamos en esta modalidad, ¿verdad? Pues esto se presta para preguntas conceptuales. Y entonces, mucha pregunta juegan con esto, ¿verdad? Con eso de si es compresión, si es una expansión, ¿verdad? ¿Qué variable se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, tener esos detalles a mano. Entonces, la primera ley de la termodinámica en un proceso isobárico es Q menos P por delta U. Entonces, vean que en este caso, ninguna de las tres cantidades por separado es cero. O sea, ni el cambio de la energía interna es cero, ni el calor es cero, porque el gas cede calor o lo absorbe, y el trabajo tampoco es cero, porque el sistema hace trabajo sobre el entorno o viceversa, el entorno lo hace sobre el sistema. ¿Está bien? Ese es el proceso isobárico. Entonces, bueno, no lo dije, para cada proceso obviamente hay que también tener presente el gas ideal, ¿verdad? En el caso del volumen del proceso isocórico, es volumen constante. Entonces, ¿cuál es la ecuación aquí? P entre T, P inicial, T inicial, es igual a P final, T final. Entonces, cuando es volumen constante hay que usar esa ecuación. P inicial entre T inicial, P final entre T final. Que esa era la ley de Gay-Lussac, creo. Y cuando es presión constante, la ecuación es V inicial entre T inicial es igual a V final entre T final. Esa es la ley de
Charles, creo que era, ¿verdad? Entonces vean que estas ecuaciones hay que complementarlas cuando vamos a trabajar con esto. Más adelante vamos a hacer un problema en donde le vamos a sacar, vamos a usar todo esto, ¿verdad? Porque le dan un ciclo en donde hay un proceso isobárico, un proceso isocórico y un proceso isotérmico. Entonces ahí podemos aplicar todas las ecuaciones. Bueno, entonces ya llevamos 3 procesos, ¿verdad? El cíclico, el isocórico y el isobárico. Vamos a ver ahora el isotérmico. Entonces el proceso isotérmico la temperatura es la que es constante. Es un proceso que se lleva a cabo variando el volumen y la presión del contenedor, pero manteniendo el termómetro fijo. O sea, controlando la temperatura interior del gas de manera de que no tenga ningún cambio. ¿Ok? Y entonces en este caso, un diagrama PV de un proceso isotérmico matemáticamente se visualiza como una función logarítmica. Recuerden que la función logarítmica cae bastante rápido, ¿verdad? ¿Ok? Y arranca, digamos, por aquí, ¿verdad? Un volumen inicial y por aquí un volumen final. Y ese es el área que nos interesa. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo yo sé que es un logaritmo? ¿Cómo yo sé que esta función es f de x igual ln de x? Bueno, ya lo vamos a ver, porque voy a calcular el trabajo. El trabajo en un proceso isotérmico es la integral de volumen inicial entre volumen final, ¿verdad? De la función P de V. ¿Cuál función voy a usar aquí? Voy a usar el gas ideal. P igual nRT entre V. ¿Verdad? Este es el gas ideal. Y aquí, como está escrito esto es P de V, ¿verdad? Y lo único que varía es V, porque la muestra no tiene, es decir, no hay fugas. Es decir, la muestra no hay cambio en el número de moles, ¿verdad? Entonces esto es una constante. Y la R es una constante. Y me dicen que el proceso es isotérmico. Quiere decir que la temperatura es constante. Por lo tanto, esto realmente es una constante K entre V. Y aquí lo dije mal. Aquí la función es 1 entre X. ¿Verdad? Lo dije mal, no es un logaritmo. Cuando integremos sí es un logaritmo, pero en la gráfica P de V es 1 entre X, ¿verdad? Y entonces eso es una hipérbola. Entonces voy a meter esto aquí en la integral. Voy a meter esto aquí. Menos la integral de volumen inicial a volumen final. De N RT entre V por dV. Y como ya dijimos que lo de arriba, el numerador es constante, ¿verdad? Lo puedo sacar fuera de la integral. Y me queda esto. NRT integral de dV entre V. dV inicial entre V final. Y esa integral ya es conocida, ¿verdad? Por ahí nos la enseñaron en cálculo 1. Esa integral es un logaritmo, ¿verdad? Ven que ¿cómo se llama? Esto es una nota aparte. La integral de dx sobre x estrictamente es ln de barras de x más c, ¿verdad? Es decir, hay que incorporar ahí el valor absoluto cuando usted calcula la integral de dx sobre x. Pero aquí en física, ese valor absoluto carece de sentido porque puede tratarse de una compresión o de una expansión.
Ok, entonces aquí no hace falta el valor absoluto, porque el valor absoluto consideraría todo positivo y no nos sirve, porque entonces ya sabemos que el trabajo es negativo si se trata de una expansión o es positivo si se trata de una compresión. Entonces, más bien necesitamos evidenciar qué pasa con ese signo en el logaritmo. ¿De acuerdo? Se los digo porque he visto en problemas de desarrollo, ¿verdad? En preguntas de un examen de desarrollo que van y le meten el LE, las barras, ¿verdad? El valor absoluto. Porque uno aprendió a hacerlo así en cálculo, ¿verdad? Pero entonces aquí hay que tener cuidado con que más bien necesitamos interpretar ese menos, ¿verdad? Ok, bueno, eso era un paréntesis de, de, de la parte matemática. Aquí simplemente lo escribimos así, el trabajo es el negativo, mantengo el menos, ¿verdad? NRT, logaritmo natural y evalúo los límites. Volumen final entre volumen inicial. ¿Ok? Y vean que es un proceso isotérmico. O sea, la temperatura es constante, pero la presión y el volumen cambian. Y recuerden que hay una ley en gases ideales, una ley empírica que es esta. P inicial por V inicial es igual a P final por V final. La ley de Boyle, ¿verdad? Resulta que esa ley se usa en el proceso isotérmico. Y entonces vean que el trabajo yo lo puedo también escribir así. Menos nRT, logaritmo natural, e invierto los subíndices y pongo presión. Presión inicial arriba, presión final abajo. Simplemente lo despejo de aquí. ¿Verdad? Entonces hay veces en el gas ideal que le ponen problemas de eso y le dicen que es un proceso isotérmico y le dan las presiones. Y decir, la gente no se da cuenta de que lo que quieren es que uno use la ley de Boyle, ¿verdad? Es decir, usted o conoce volumen final y volumen inicial o conoce las presiones, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaría el trabajo en el proceso isotérmico. ¿Qué pasa con la energía interna en un proceso isotérmico? Muy importante. Bueno, resulta que en un gas ideal, y esto solo pasa en un gas ideal, o sea, en gases reales no. En un gas ideal, la energía interna, la evidencia experimental muestra que solo es función de la temperatura. O sea, en un gas ideal, en condiciones ideales, ya habíamos dicho, ¿verdad? Bajas presiones, diluido, o sea, densidad baja. La energía interna solo depende de la temperatura. O sea, la energía interna no cambia porque cambia el volumen o porque cambia la presión. En un gas ideal solo cambia si cambia la temperatura. Y si el proceso es isotérmico, ¿qué pasa con la temperatura? Es constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con el cambio de la energía interna? El cambio de la energía interna sería la energía interna a la temperatura T menos la energía interna a la temperatura T. O sea que yo evaluaría el punto inicial en la temperatura T y evaluaría el punto final en la temperatura T. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Es cero, se hace cero. Cero, son iguales. Son iguales. Entonces, en un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna también es cero. Pero ese cero es distinto al cero del proceso cíclico. En el proceso cíclico es porque el sistema retorna al punto inicial. Y como la energía interna depende del estado inicial y del estado final, y al ser ambos el mismo, el cambio de la energía interna es cero. Pero aquí en el proceso isotérmico es cero porque en cada punto, el punto inicial y el punto final no son el mismo, pero la temperatura en ambos sí es la misma. Entonces, cuando usted lo evalúa en ambos, también le da cero. Entonces, cuidado, ¿verdad? El cero del proceso cíclico no es el cero del proceso isotérmico. O la razón por la que es cero, mejor dicho, no es la misma físicamente. Ok, entonces, ¿qué pasaría para ir terminando con el proceso isotérmico? Que usando la primera ley,
el cambio de la energía interna, usando la primera ley, cambio de la energía interna sería Q más W y esto sería 0. 0 sería Q más W. Por lo tanto, el Q sería el negativo del W. Pero cuidado, este es el Q solamente del proceso isotérmico. Y este es el W del proceso isotérmico. ¿Verdad? En el proceso cíclico, el Q era el Q neto. O sea, era la suma de todos los calores. Y el trabajo era el trabajo neto, la suma de todos los trabajos. Aquí solamente se refiere al trabajo en ese proceso en particular. Y vean que este menos que está ahí, no es este menos de aquí. ¿Lo ven? No es el mismo. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque si el trabajo en el proceso isotérmico, por darles un ejemplo, a mí me dio menos 5 joules, lo que me está diciendo es que el calor es el positivo. Para que obviamente eso sume 0. Se los digo porque es que hay gente que me confunde este menos con este menos. Y entonces le pone el signo incorrecto al trabajo. Y ya ustedes saben, en las preguntas de la plataforma le ponen las opciones bien maliciosas, ¿verdad? Le ponen W igual menos 10 joules. Y le ponen W igual 10 joules. Y luego le ponen Q igual menos 10 joules y Q igual 10 joules. O sea, todas son 10, pero le pusieron los signos, todas. O sea, le pusieron la misma cantidad y le mezclaron los signos. Entonces uno tiene que saber si es el Q el que es positivo o si es el W el que es positivo. Porque si no, los escoge al revés. ¿Ok? Bueno, entonces, tener cuidado con esos detallitos, ¿verdad? O sea, la fórmula tiene su menos propio, por decirlo de alguna manera. Y este menos que vemos aquí fue del despeje, que pasó, que eso está sumando y pasó del otro lado a restar. Entonces, esto lo vamos a ver en el caso del convenio Q más W. Pero si usted está leyendo de otro libro, en donde el convenio es Q menos W, estas dos cantidades quedarían con el mismo signo. O sea, ambos serían positivos. Pero el Serway, nuevamente, el Serway usa Q más W. Entonces aquí hay que ponerle un menos y uno de estos tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Pero va a depender de qué pasa, por ejemplo, en el trabajo. Si se expande, ¿verdad? Si se expande, si es una expansión, lo que va a pasar es que el trabajo es negativo. Y con el negativo que está afuera, con este negativo, ¿qué pasa? El trabajo queda positivo. ¿Lo ven? Si fuera una expansión, quedaría así. El trabajo quedaría, bueno, el trabajo quedaría negativo. ¿Verdad? Un menos, perdón, aquí menos y una expansión le queda negativo. Ven que sería un menos. Y con el menos de aquí me queda positivo. El calor es positivo. Pero si le dicen que el sistema cede calor, ya le está diciendo que el Q es negativo. Por lo tanto, el trabajo, ¿cómo tiene que ser? De positivo, para que sumen los dos ceros. Es un jueguito, ¿verdad? De palabras. Ok, bueno, entonces eso es trabajo. Me falta todavía un proceso. Este es el 4, ¿verdad? Me falta el proceso adiabático. El proceso adiabático es aquel en donde el cilindro está, digamos que forrado de un material aislante. Entonces es el caso del cilindro, ¿verdad? Que contiene el gas, pero tiene paredes que no dejan que el calor pase, ni que tampoco entre. Como que si se tratara de un termo. Y el pistón también es adiabático. O sea, también está forrado de ese material adiabático. Adiabático aquí implica aislante, que no permite el paso de la energía, la transferencia de energía por calor. Por ejemplo, un termo, ¿verdad? El famoso termo que tenemos ahí en la casa, que le echamos un café, ¿verdad? Para guardarlo, para que se mantenga caliente.
pero que al final, a las horas, ¿verdad? Si uno lo abre y no lo usó, el café ya está tibio, decimos, ¿verdad? O se enfrió, porque pues no es un sistema aislante ideal. Es decir, el calor como quiera escapa, aunque por más que usted lo cierre, eventualmente se enfría. ¿Ok? Entonces no es un sistema aislado ideal. Entonces el proceso adiabático es el proceso en donde no hay transferencia de calor, ni desde el entorno hacia el gas, ni del gas hacia el entorno. Entonces en este caso, en el proceso adiabático, decimos que Q es cero. ¿Ok? Y por lo tanto, el cambio de la energía interna es igual a Q más W y el Q es cero, entonces es igual a W únicamente. Entonces, en el proceso adiabático, la particularidad es que el signo del trabajo es el mismo del cambio de la energía interna. Entonces, eso nos dice qué pasa con las energías internas inicial y final. Si el W es negativo, pues le está diciendo que la energía interna final es menor que la inicial. Y si es positivo, es al revés. La energía interna final es mayor que la inicial. ¿Ok? Entonces, el signo del trabajo determina lo que está pasando con las energías internas en el estado final y el inicial. Ahora, la pregunta que ustedes estarán haciendo es, bueno, ¿y cómo se calcula el trabajo? El trabajo, la fórmula para calcular trabajo en un proceso adiabático está en el capítulo siguiente, cuando veamos teoría cinética. Entonces, cuando lleguemos ahí, ponemos la fórmula para un proceso adiabático. Por ahora, lo que puedo decirles es que el cambio de la energía interna es igual al trabajo. Bueno, jóvenes, esta es la parte que yo quería enfatizar, digamos, de la teoría que ustedes vieron en esta clase, porque la di muy rápido y me parece que es un tema importante para entender lo que vamos a hacer con los problemas que vamos a resolver más adelante. Yo quiero pasar ahora a ver lo que falta del capítulo de primera ley, que son los mecanismos de transferencia del calor. Y a ver si nos da tiempo hoy de hacer un problema. Yo creo que sí, ¿verdad? De esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, Son cinco. Dígame. ¿cuántos procesos fueron los que vimos? Perdón. Vimos 5. El cíclico, el isocórico, también le dicen isovolumétrico, el isobárico, el isotérmico y el adiabático. Esos fueron los 5 más importantes. Hay más, pero digamos que estos son los más conocidos o los que pues salen aquí en estos libros de física general. Ok, entonces voy a pasar a ver los mecanismos de transferencia del calor. Son 3 mecanismos de transferencia. Esto que vamos a ver ahora se llama mecanismos, es la última sección del capítulo 19. Mecanismos de transferencia del calor. ¿Ok? Entonces, el primero que vamos a ver se llama conducción. Para que ocurra la conducción o para que el calor se transfiera por conducción, tiene que haber contacto. ¿Ok? Un ejemplo muy común es usted se sirve un café muy caliente o una sopa muy caliente y entonces fue y le colocó la cuchara adentro, mientras le agrega el azúcar o lo que sea. Y entonces, si por un momento lo deja y no lo toca, cuando uno va y toca esa cuchara ya está caliente, ¿verdad? Porque ya ha estado cierto tiempo metida en la sopa o en el café. Bueno, ahí decimos que el calor se transfiere por conducción. O sea, hubo un contacto físico, ¿verdad? Que permitió que el flujo de calor pasara o saliera del sistema a través de la cuchara.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, en una cocina, en las cocinas eléctricas, se cocina por conducción, ¿verdad? Es decir, se pone la olla, ¿verdad? Se le agrega el agua y se coloca lo que se va a cocinar o lo que se va a suavizar, ¿verdad? Entonces, realmente hay un contacto entre el sentadero de la olla con el disco, ¿verdad? Entonces, el sentadero de la olla tiene un espesor, ¿verdad? Tiene un grosor. El calor, el flujo de calor atraviesa ese grosor de la olla y permite comenzar a cocinar lo que está dentro de la olla, ¿verdad? Entonces, en la conducción tiene que haber contacto, ¿verdad? Y la otra cosa entre las superficies. Y la otra cosa es que tiene que haber una diferencia de temperatura, ¿verdad? Cuando uno enciende el disco de la cocina, ¿verdad? Está a una temperatura, por lo general, o siempre, mayor que el contenido que está en la olla, ¿verdad? O sea, uno pone la olla, le agrega el agua o le agrega lo que va a cocinar y eso está a temperatura ambiente. O posiblemente viene de la nevera, que todavía está frío. Y entonces ya el disco está prendido y la temperatura del disco es mayor que la temperatura del interior del fondo de la olla. Entonces, eso también favorece el paso del flujo de calor a través del sentadero de la olla. ¿Okay? Entonces tiene que haber una diferencia de temperatura. Bueno, entonces, en el caso de la conducción, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es esta. O sea, el modelo que usamos es el modelo de una barra o de un ladrillo, por ejemplo, que está colocado, dos ladrillos o más, ¿verdad? Que estén colocados entre dos depósitos. Algo así. Un ladrillo 1, otro 2, y estos son depósitos. Entonces este depósito está a una temperatura TH y este depósito está a una temperatura TC. Esos subíndices H y C son del inglés. El H es de hot, caliente, y el C es cool, frío. Entonces, pues lo que le dice aquí es que la temperatura TH es mayor que la temperatura TC. ¿Ok? Para que se dé la transferencia de energía térmica. O sea, tiene que haber ambos depósitos tienen que estar a diferentes temperaturas, ¿verdad? Para que el calor fluya espontáneamente del depósito que está a mayor temperatura hacia el depósito que está a menor temperatura. Entonces vean que en física hablar de caliente frío no sirve de nada, porque no estamos cuantificando, ¿verdad? Entonces uno muchas veces dice, es que esto está frío, está caliente, pero no ayuda en nada, ¿verdad? Es decir, no tenemos ninguna información de lo que está ocurriendo realmente, ¿verdad? Porque es intuitivo. Y la otra cosa es que está relacionado con el asunto de la sensación térmica, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos cuantificarlo estableciendo cuál es la temperatura. O sea, concretamente, qué temperatura tiene el depósito más caliente y qué temperatura tiene el depósito más frío. Lo que sí nunca vamos a ver es que el calor fluye del depósito más frío al más caliente. Eso no se va a ver, ¿verdad? Es decir, sí se puede ver, pero se necesita más adelante un motor para poder hacer eso, que es el caso de una nevera, ¿verdad? Una nevera, si usted no la enchufa, no enfría, ¿verdad? Necesitamos un motor externo que extraiga el aire caliente y enfríe el volumen, ¿verdad? El contenedor. Pero espontáneamente sí vemos que el calor fluye del depósito a mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Ok? Entonces, la conducción también se ve en el caso de las barras. Imagínense una varilla o una barra que la pongamos entre dos depósitos, ¿verdad? Un depósito que sea vapor de agua a 100 grados Celsius y un depósito que sea agua más hielo a 100, ¿verdad? Entonces el calor fluye en esta dirección. Ven que el agua más hielo es más efectivo, el agua con hielo es más efectivo, ¿verdad? Para enfriar que el hielo sólido, ¿verdad? Porque es una mezcla que se mantiene a 0 grados Celsius. Entonces, si usted quiere enfriar alguna bebida y la pone en puro hielo, lo más probable es que si la deja mucho tiempo, se le cristalice y no se enfría homogéneamente. Sin embargo, si usted tiene una mezcla de agua con hielo y sumerge ahí lo que quiere enfriar, se le enfría mucho más rápido y más homogéneo.
Entonces este problema de la conducción también se presta para el caso de una varilla, ¿verdad? Una varilla que se puede meter entre dos depósitos igual, y entonces el calor pasa del depósito que tiene vapor de agua al que tiene agua fría. ¿Cómo se dice? Espontáneamente, sin necesidad que ningún agente externo influya para que eso ocurra. ¿Okay? Bueno, resulta que la conducción, cualquiera de estos dos modelos, se puede calcular así. Realmente lo que calculamos es como una potencia térmica, y por eso el libro le pone la letra P. Y esa potencia es igual a calor entre delta T, que T es tiempo. Vean que es una potencia, porque realmente potencia, ¿cómo la calculábamos en física 1? ¿Cómo nos dijeron? Potencia era trabajo entre tiempo, ¿verdad? La potencia promedio. Pues aquí es similar, aquí no es trabajo, aquí es el calor que fluye a través de las barras, de las losetas, ¿verdad? O a través de la varilla. ¿Okay? Y esto es igual a K minúscula, por A, por TH menos TC, entre delta X, que sería el espesor de cada barra, o bien el L de la varilla. Entonces aquí sería P es igual a Q entre delta T, K por A, TH menos TC entre L. Entonces vean que esa L tiene el significado de la longitud de la varilla, y este delta X se refiere al espesor de cada loseta. Imagínense cuando, por ejemplo, un ingeniero diseña una pared, ¿verdad? En ladrillo. Entonces necesita escoger qué espesor va a tener la pared, ¿verdad? Y eso varía, eso depende mucho del sitio donde se va a construir el edificio. Por ejemplo, en sitios en donde los inviernos son muy rudos, ¿verdad? Donde cae nieve, pues las paredes de los edificios son más gruesas para evitar la pérdida de calor del interior hacia el exterior. Entonces hacen la pared más gruesa, ¿verdad? Y en sitios, por ejemplo, que son muy calurosos, tienden a elevar los cielos rasos, los techos, ¿verdad? Para así permitir que el sitio se refresque más fácilmente. O sea, se enfríe, dice uno, ¿verdad? Y realmente es evitar que el flujo de calor entre, ¿verdad? Y se concentre en un volumen más pequeño. Bueno, entonces, esa K que ustedes ven en esa ecuación, esa K se refiere a la conductividad térmica. Así se llama, la conductividad térmica. La conductividad térmica es característica del material del que está hecha las barras o las losetas o la varilla. Entonces, ahí en el libro le dan una tabla de conductividades de algunos materiales. Por ejemplo, el cobre, el aluminio. Los metales son muy buenos conductores del calor, ¿verdad? Pero le dan también la conductividad de materiales como el asbesto, el concreto, ¿verdad? La madera, que se utilizan en diseños de interiores, ¿verdad? Hay un ingeniero especializado en todo lo que tiene que ver con la distribución espacial y las divisiones en un edificio. Entonces, pues tiene que escoger los materiales adecuados de manera de que esas divisiones, ¿verdad? Esos recubrimientos se adapten a las necesidades del edificio en el sitio donde está, ¿verdad? Necesitan que sea ventilado, ¿verdad? Que no sea muy caliente, o por el contrario, que no se vuelva muy frío. Entonces ahí hay que escoger los materiales con los que van a hacer las divisiones, y ahí influye mucho el valor de la conductividad, ¿verdad? Es fundamental escoger los materiales adecuados a la hora de hacer las divisiones, ¿verdad? Ok, entonces esa conductividad es característica del material. ¿Qué unidades tiene la K? La K tiene las unidades de, vean que si yo las despejo de aquí, serían las unidades de watts entre metro cuadrado por Kelvin, o por grados Celsius también. Watts entre metro cuadrado por grados Celsius. Recuerden que ahí hay un cambio de temperatura, ¿verdad?
Entonces es lo mismo hablar de un cambio en Celsius que un cambio en Kelvin. Y ahí me equivoqué. Es metro lineal, o sea, es en el cuadrado. Estas son las unidades metro grado Celsius o metro Kelvin. ¿Ok? Igual, no hay que hacer ninguna conversión. O sea, si se lo dan en Kelvin, usted la usa así como está. Y si se lo dan en Celsius, es lo mismo, tiene el mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, la conductividad del cobre, que es un material muy utilizado, ¿verdad? Es de 397. 397 watts entre metro grados Celsius. Y, por ejemplo, la conductividad de un material que se usa mucho en construcción, por ejemplo, el concreto, vean la conductividad del concreto, es 0.8 watts entre metro grados Celsius. Entonces, comparen ese valor, ¿verdad? 0.8, compárenlo con 397, ¿verdad? El cobre es un metal, son excelentes, un material excelente para, los metales son excelentes conductores del calor y la electricidad, ¿verdad? Pero el concreto es un pobre conductor del calor, ¿verdad? Por eso es que, pues, el concreto permite que los interiores de las casas mantengan la temperatura, ¿verdad? Entonces, en sitios muy fríos, es probable que el interior se vuelva demasiado frío, ¿verdad? Y en sitios calientes, que son muy calurosos, el sitio adentro esté relativamente fresco, ¿verdad? Y eso es debido a que es un mal conductor, ¿verdad? Del calor. Ok, bueno, entonces, esa es la Profe, conductividad. Sí, dígame. una pregunta. ¿Por qué el libro da la ecuación como una relación inversa o, bueno, directa entre esas variables? O sea, no entiendo por qué primero dice que la P es una rapidez y después sí da como la fórmula completa. Dice que es la rapidez calor sobre el cambio en el Tiempo. tiempo. Ujú. Ajá. Y al final de cuentas no hay unidades de tiempo en la fórmula que queda en firme, digamos. Le meten esa K en la fórmula de abajo Ajá. y, y multiplican por los valores que estaba ahí, nada más que cambian el delta T por un dt, o sea, por un diferencial, y el delta X por un diferencial de De longitud X. también. Ajá. Ujú. Sí, pasa esto. Es que ellos primero definen el calor así. Primero lo definen así. Q es igual a K por A, TH menos TC. Voy a copiarlo directamente del libro. Bueno, delta T entre L. K por A, voy a poner aquí delta T entre L. Y eso lo multiplican por delta T. Ellos la pusieron así porque lo que le quieren en el texto dar a entender o explicar es que el calor es directamente proporcional a un cambio de temperatura, que era lo que habíamos visto anteriormente. Porque por lo general esto es un intervalo que ya está definido, un tiempo ya definido. Son 5 segundos o es el intervalo entre 5 y 10 segundos. Pero la temperatura es la que va a cambiar porque tenemos dos depósitos a diferente temperatura. Entonces, ellos lo que quieren decirle es que el calor varía, quitando todas estas cosas, la K, la A, la L, la delta T, el calor en última instancia se transfiere por un cambio de temperatura. Ok, pero entonces, ¿qué hacen? Ok, dicen, vamos a pasar el Q entre delta T, pasamos el delta T abajo y me queda delta T entre L. Y resulta que esto ya es potencia, porque el calor aquí está en joules y el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, joule entre segundos me da que watts, que es potencia. Y entonces, potencia, recuerden que es la rapidez con la que se hace trabajo. En este caso, potencia es la rapidez con la que se transfiere la energía térmica a lo largo del tubo o de la loseta, lo que sea. Entonces, es un asunto simplemente de cómo acomodan las letras para irle dando un significado físico. Ok, aquí se refiere nada más al flujo de calor como tal, que es proporcional al delta T.
Y aquí ya le dice, ok, no, pasemos el delta T para acá y ya esto es potencia. Entonces ya está la rapidez con la que se transfiere el calor a través de la barra. Ok, y ya dejan de llamarle calor, porque no es calor, ya es potencia. Ok, ahora, ¿por qué usan los diferenciales? Bueno, resulta que esa ecuación que yo les pongo aquí arriba, también sirve, hay una versión que se llama la versión diferencial. La versión diferencial es que la escriben así, P igual menos K, le ponen un menos, K por A, por delta T, diferencial de T entre dx. Así. Okay. Y ese caso, esta versión es esta ecuación, pero ahora aquí le ponen dq. O sea, le ponen, no le ponen q, sino que le ponen diferencial de q entre diferencial de tiempo. Entonces, esa versión, que le llaman la versión diferencial, es para casos en donde hay que integrar, ¿verdad? No recuerdo haber visto una pregunta en la plataforma en donde haya que integrar. No sé, porque son muchas preguntas. Pero, en todo caso, si hubiera que usar esta, aquí me falta un menos, un igual a, esta ecuación tendría que tener un menos. O sea, la versión que tiene dt de x, diferenciales, lleva un menos. La versión que tiene deltas es positiva. ¿Okay? Entonces eso ya hay que verlo dependiendo del problema que en cuestión, ¿verdad? Que se nos presente. Ok, entonces, Ajá. perdón, las unidades de segundo se olvidan porque las absorbe los watts, la potencia. No, Y no, porque es que cuando yo paso delta T para acá, calor está en joules y el tiempo está en segundos. Y joules entre segundos, ya eso me da watts. por eso las unidades las absorbe el watts, los watts. Entonces no hay como que Sí, preocuparse. Ajá. sí, digamos, cuando enseguida que yo paso a dividir el delta T, ya me queda joules entre segundos. Y eso Claro ya es, y eso ya es que potencia. son watts, sí, que es potencia y que la unidad son los watts. Y que la Eso, unidad son los watts, correcto. claro, profe, ¿de dónde sale ese menos que está delante del K en la versión que tiene diferenciales en lugar de delta? Ese menos sale del hecho de que hay que tomar en cuenta la dirección en la que el flujo va. Y entonces el flujo de calor va en la dirección en la que disminuye la temperatura. Nunca va en la dirección en la que aumenta la temperatura. ¿Cierto? O sea, cuando el depósito más caliente y el depósito más frío, el calor va del más caliente al más frío. Conforme el flujo de calor va pasando, imagínese que usted vaya en el flujo de calor. ¿Qué va a notar? Que cada vez que se mueve hacia adelante, la temperatura es menor. Entonces, ese menos, eso es lo que le está diciendo, que el calor fluye en la dirección en la que la temperatura disminuye. Entonces, ahora que me dice eso, hay una pregunta en la plataforma, que es Profe, que le dice solamente, que, solamente ajá, no borre la ecuación, por uy, favor, la última. sí, esta no está en el libro. Vamos a ver si está en esta versión que nueva del server. Está, pero con signo positivo. Está, pero con el signo positivo. Sí, es porque ahí, sí, eso también hay que hablarlo ahora. Pero entonces sí le dan problemas porque, por ejemplo, déjeme ver si hay un problema. Sí, el problema 45 de los problemas adicionales hay que meterle un menos, porque si no, no sale de esa adición, ¿verdad? De la décima adición. Y está con valor absoluto también. ¿Eso es importante o Sí, también eso es por lo que... importante también, claro, ya lo vamos a hablar. Creo que hoy no nos va a dar tiempo de terminar con los mecanismos de transferencia, pero es mejor que aclaremos esto de una vez. Eh, Hay veces en la plataforma hay una pregunta que es así, que le da una gráfica. Bueno, no se la dan, sino que le dan varias gráficas. Le dan 4 opciones y le dice que escoja cuál es la que está más relacionada con la conducción. Entonces, la conducción, ¿qué forma tiene la conducción? Pues vean que si este es el eje X, ¿verdad? En esta dirección, la varilla está en X igual 0, el extremo izquierdo, y el extremo derecho está en X igual L. O sea, es una varilla de longitud L. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que hacer una gráfica,
de cómo se comporta la temperatura conforme yo avanzo a lo largo de la varilla, en el eje X, y aquí la temperatura en Celsius, ¿dónde comienza el flujo de calor? ¿Dónde empieza el flujo de calor? En X igual 0, ¿cierto? ¿A qué temperatura? A temperatura TH. Y a partir de este par ordenado, ¿qué hace la temperatura? Comienza a disminuir hasta que llega a un valor que se llama como TC. Y esto es en X igual L. Entonces este par ordenado es L, T, TC. Y este par ordenado es 0, TH. Entonces a veces le dicen, ¿cuál es la pendiente? Y la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y eso es lo que le están pidiendo. Pero entonces le dan otras gráficas, le dice de las 4 gráficas y le dan una así, con una curva rara. Luego le dan otra con una función así. Claro, y si uno no sabe que es un comportamiento lineal, se puede confundir, ¿verdad? O le dan un comportamiento lineal creciente. Es falso, porque el calor conforme fluye a lo largo de la barra, la temperatura va disminuyendo. Entonces no podría ser una función lineal creciente. Tiene que ser decreciente porque la temperatura va disminuyendo hasta que llega al otro extremo del tubo, en X igual L. ¿Está bien? Clarísimo. Entonces, por aquello, ¿verdad? Y son muchas preguntas. Puede ser que nunca la vean, pero por ahí la vi alguna vez. No sé si la quitaron ya o la volvieron a hacer de otra forma, pero por ahí la ponían, ¿verdad? Entonces, de ahí uno se queda guindando, porque uno dice, ¿cuál función? ¿Cómo hace uno para saber? De ahí aquí la cosa es recordar que las escalas de temperatura son lineales. O sea, que no puede haber una función que no sea una línea recta. Y la otra cosa en conducción es que el calor cuando pasa de un lado a otro va en la dirección en la que la temperatura va disminuyendo, ¿verdad? Ese es el detalle. Bueno, entonces vamos con el valor absoluto. Ok, vamos a ver por dónde borro. Vamos con este menos. ¿Qué significa? Por aquello de que apareciera algo así. No creo, pero digamos que esta fórmula así, con esta versión, con el menos y dt de x, es para resolver problemas como, por ejemplo, cilindros o, por ejemplo, esferas. Entonces, ¿cómo funciona esa fórmula? Bueno, resulta que si se trata de un cilindro, que es el problema que está en el libro, y yo lo veo de frente, o sea, de arriba, esos cilindros tienen un núcleo que tiene radio A y el cascarón tiene radio B. Es decir, esto aquí adentro es hueco. Imagínense como una carrucha de algún material de esas carruchas de lice, donde llevan el cable. Algo así, ¿verdad? Entonces, el interior está a una temperatura TH y el exterior está a una temperatura TC. Por ejemplo, lo acabo de poner así, pero puede ser que yo diga que la temperatura TH está afuera y la temperatura TC adentro. No importa. Pero enseguida que yo defino cuál es cuál, ya yo sé la dirección del flujo de calor. ¿De dónde a dónde iría el flujo de calor? Va de adentro hacia afuera. ¿Ok? Porque adentro está más caliente el núcleo. Y entonces el calor fluye radialmente hacia afuera. Si yo hubiera puesto la TH afuera, pues entonces el calor va radialmente hacia adentro. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular, usar esta fórmula, aplicarla al caso del cilindro, escribo lo siguiente. P es igual a, me quito de encima esto, que no me sirve de nada. Y pongo aquí menos K. Y el A, ¿cuál es el A? Es el área de la sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal de un cilindro? Por donde atraviesa el calor. ¿Cuál es el área? Vea que yo lo estoy viendo desde arriba. Lo estamos viendo desde arriba.
Si yo corto esto, si yo lo cortara, que imagínense como un tubo de esos de papel aluminio, cuando yo corto un pedazo de papel aluminio y lo extiendo, voy a tener la circunferencia 2pi por r y el largo del cilindro, o el alto en este caso, tiene un alto L. Entonces aquí P sería, el área sería 2pi RL por dt, y ahora el calor va en la dirección radial, entonces en lugar de un dx pongo un dr. Ese es el problema, estamos haciendo el problema o planteándolo, el problema, ya le digo, el 45 de los adicionales. Y entonces, ¿qué hago? Separo las variables, lo escribo así. Pongo el R y el DR de este lado. DR entre R por P es igual a menos 2πk, y de este lado me queda dt. ¿Qué fue lo que hice? Separé las variables. Puse las R's, esta y esta, las pongo de este lado. Y dejo de este lado la temperatura. Ok, para hallar una relación entre las temperaturas y y el comportamiento radial. Y esta P es una constante. Es decir, la P no cambia, mientras que el flujo de calor atraviesa la barra o atraviesa el cilindro, así radialmente. Ok, entonces, de ahí, pues lo que hago es que integro. Y me quedaría algo así. Me quedaría P por la integral de dr sobre r es igual a menos 2pi k integral de dt. Ok, y el R ¿dónde comienza? En A. ¿A qué temperatura empieza? A temperatura TH. ¿Dónde termina el R? En B, que es el cascarón exterior. ¿Y a qué temperatura? A temperatura TC. Y este menos me da correctamente el signo del cambio, TC menos TH. Por eso, cuando uno integra, tiene que meter ese menos ahí. ¿Está bien? Entonces, ya que habría que hacer la integral, ¿verdad? Que pues eso sería un logaritmo y evaluar los límites superior e inferior. Pero es decir, no creo que vengan problemas en la plataforma así, ¿verdad? Porque lleva muchos pasos. Ok, la otra cosa que usted me decía, y bueno, para todos también, ¿verdad? Los que están, la fórmula que tiene el valor absoluto, que le ponen la P así, K por A por DT entre delta X. Esa. Es esa misma que yo le puse el menos, solamente que cuando yo le quito el menos y le pongo el valor absoluto, para dar a entender que la potencia no puede ser negativa. Eso es lo que significa ese valor absoluto. En la física 1 nos dijeron, ¿verdad?, que una potencia no puede dar negativo, no tiene sentido físico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en el caso de calor, también pasa lo mismo. Una potencia no puede ser negativa. Entonces, uno tiene que acomodar, ¿cómo se llama? Tiene que asegurarse que tiene que ver cuál es la dirección del flujo de calor, ¿verdad? Que siempre va en la dirección que la temperatura disminuye, para que ese cambio de temperatura siempre dé positivo. Eso es todo lo que le está diciendo esa forma. Ah, ok. Y entonces igual en la fórmula de arriba, de la integral que usted acaba de hacer, ese signo negativo se cancela porque la temperatura H es mayor que la temperatura C, entonces va a dar negativo menos negativo Exactamente, y se hace positivo. exactamente. Porque vea que aquí yo voy a hacer TC menos TH y TC es menor, ¿de Correcto. acuerdo? Entonces me va a dar algo negativo y con el menos de afuera me da positivo. Listo. Bueno, quería hacer un problema en la mañana, en el curso de la mañana lo hice, pero ahora no me dio tiempo, pero mejor que aclaremos dudas, ¿verdad? Porque pues es decir, me parece que es más beneficioso a la hora de que ustedes lean el libro. Vamos a hacer esto. El jueves yo voy a arrancar la clase haciendo un problema de de mecanismos de transferencia de calor, y me falta todavía ver con convección y radiación, que son los otros dos mecanismos. Así que el jueves vengo a hacer un problema de conducción y paso a los otros dos mecanismos de transferencia. Y de ahí me tiro a hacer problemas de primera ley. A ver cómo hacemos. Si no, tendríamos que comenzar teoría cinética la otra semana, ¿verdad?
pero es decir, tratemos el jueves entonces de acabar con este material. Está bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí. Y el miércoles, si hay horas de consulta, por ahí les envío la invitación, para que aclaremos dudas también, ¿verdad? Son en la mañana de 8 a, bueno, en el caso de ustedes serían de 10 a 12. Entonces, cualquier cosa ahí, por ahí les envío la invitación. Está bien. Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta luego. Pruebe, profe, pruebe. Bueno, ok, Adiós, pura profe. vida. Hasta luego.